En este bloque vamos a hablar de política y para eso ya lo tengo en línea al doctor Jorge Barbará, profesor de Derecho Político de la universidad. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Vos sabés que cuando últimamente le pregunto a los especializados en economía o en historia, lo que sea, si estamos frente a un problema económico o un problema político, la mayoría me está contestando con mucha firmeza, no, estamos frente a un problema exclusivamente político. Entonces, tu, tu nominación cobra mucha importancia en este momento, porque habrá que analizar por qué el problema es casi exclusivamente político. Mira, yo también coincido con esa apreciación que el problema es primero político y subsidiariamente económico. Y esto tiene que ver con el sistema de actores políticos que se ha instalado en la República Argentina, con una vicepresidenta que ejerce el poder de acuerdo a su interés personal y un presidente que no se opone ni se distingue de ella. Por el contrario, lo máximo que puede hacer el presidente es emitir declaraciones en línea con la presidente, las más de las veces contradiciéndose de manera permanente, de manera, eso significa una alta inestabilidad en relación a las políticas públicas y además porque está presionado por las fuerzas políticas de la presidenta que son las que le llevaron al poder. Dicho esto, tengo para mí que hay una serie de indicadores por los cuales la naturaleza del problema que tenemos en la Argentina es político antes que económico. Mira, yo creo en esa línea que uno de los puntos más delicados que ha tenido los días anteriores este problema de carácter político ha sido el ataque de Cristina a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizando una serie de preguntas o de aseveraciones que suponen la derogación lisa y llana del Estado de Derecho y del sistema constitucional. Por ejemplo, cuando ella estima que no debe ser que un poder sea perpetuo, el poder judicial sea perpetuo, mientras los otros dos poderes tengan que someterse a elecciones, eso es un ataque liso y llano a la Constitución Nacional en cuanto al artículo 110, establece la estabilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, vale decir, no es perpetuidad, sino que es el sistema del Estado de Derecho que se instala con estabilidad en términos de buena conducta. No, además, es muy fuerte poner en crisis y desprestigiar a tres de los miembros de la Corte, a Rosenkrantz, a Rosati y a Maqueda, acusándolos a los dos primeros de haber ingresado por un decreto que ejerció Macri, que es muy discutido si es o no constitucional, pero ella trata de vaciar de autoridad moral a estos miembros de la Corte a partir de ese signo que le marca en su origen a estos dos miembros de la Corte. A Maqueda trata de atacarlo por el lado de que ha sido designado por Udualde en un periodo muy breve de tiempo. Maqueda es un hombre no solamente de formación sólida, sino además tiene características, te diría, Rubén, de un estadista. Vale decir, el paso de él por la política le ha permitido tener una mirada muy amplia, que sabe muy bien cuáles son los términos de las decisiones jurisdiccionales que tiene que tomar en orden al universo que significa en la República Argentina. De manera que esto es muy fuerte.
Y si ella ha callado Hayton de Nolasco y Lorenzetti, es porque supone que pueden ser, que no debe profundizar tanto y que pueden ser jueces, que pueden ser en algunas causas afines. Lo que está diciendo es algo que ya está instalado, tener su problema jurídico, su problema de juicios, digamos, eliminado a partir de un debilitamiento del sistema judicial, particularmente de los jueces de la Corte. Además, desde el punto de vista, y con esto voy redondeando también esta primera apreciación, importa un desconocimiento muy grande de lo que es un poder judicial. Un poder judicial y particularmente la Corte tiene una función nomofiláxica, vale decir, una función de unificadora de la jurisprudencia, a los efectos de que a través de distintos tipos de jurisprudencia, de distintos jueces, de distintos grados, se desvirtúa el sistema jurídico. La Corte significa que a partir de una sola interpretación se le dé estabilidad al sistema jurídico y que no hayan tantos sistemas jurídicos como interpretaciones. Amén. De que el juez lo que tiene que hacer, también la Corte, es a establecer una pauta democrática en el sentido de que las leyes que tiene que aplicar son decididas previamente por el principio de la mayoría y de la minoría que establece el poder legislativo. El cumplimiento de las normas, que está amparado por el sistema de una mayoría en el Congreso y una minoría, y eso es la democracia representativa, supone que la Corte también está legitimada democráticamente a partir de esa función. De manera que es una cuestión complicada, y si vos me preguntás entonces qué hacer con la economía o un ataque tan devastador de quien manda en la Argentina, por supuesto que no se sabe cuál es el criterio de organización social que tiene el país a partir de quien manda. Jorge, sigo con el problema de la justicia. ¿Es sustentable el juicio político que intenta hacerle la doctora Carrió a Cristina Fernández? Mira, yo personalmente no soy tan amigo. Antes que nada, debo decirte que no he estudiado detenidamente los fundamentos de la pretensión del juicio político. Por lo tanto, no quiero opinar sobre la cuestión concreta de Carrió, porque incurriría en una ligereza y trato de no incurrir en ese tema. Lo que sí creo que llevar a juicio político a una vicepresidenta de la Nación es una cuestión complicada, sobre todo a sabiendas de que de antemano no va a prosperar. Por lo tanto, es una cuestión institucional muy fuerte, no lo veo con agrado en términos generales, y en el caso concreto creo que simplemente es un impacto político, porque las fuerzas del Congreso no le van a dar para que prospere el juicio político. Está bien. Entonces, metiéndonos de vuelta en la política, pareciera que se están visualizando dos brechas, una en el oficialismo y la otra en la oposición. ¿Me podés definir brevemente cómo ves cada una de ellas? Mira, yo a ambas fuerzas las veo no tanto como oposiciones definidas, sino como estrategias, una para mantener al poder y el otro para obtenerlo. No veo, sinceramente, en la oposición un marco referencial de un proyecto de país, de ideas que se opongan drásticamente a lo que estamos viviendo y que, por el contrario, establezcan una organización institucional diferente. Por ejemplo,
no veo a la oposición que esté, por ejemplo, realizando una crítica profunda a el sistema que se ha instalado respecto de la producción de la República Argentina. Ciertamente que se quejan de los impuestos, se quejan de algunas leyes, etcétera, etcétera, pero no son definidos en orden a advertir que si se atan las fuerzas productivas, todas las fuerzas productivas, y se instala un sistema de control razonable, no de carácter demagógico, sobre todas las fuerzas productivas, el campo, los empresarios, etc., todas las áreas, de lo que se va a tratar es de disminuir a través de un trabajo expandido a la pobreza. Al tener un sistema, digamos, tan atado de las fuerzas de producción, tan enangostado, tan prácticamente impedido de moverse, lo único que se logra es una producción en escala de pobres que van a depender del Estado, y ello supone ganar las próximas elecciones. Eso yo no veo una proposición. Tampoco cuando Macri estuvo en el poder, tomó definiciones concretas respecto de esto. Simplemente trató de tener un endeudamiento sostenido externo para mantener el sistema que teníamos, pero sin erradicar las causas que hacen que la Argentina no sea ya vivible. Mirá, en La Voz del Interior, hace 3 o 4 días, aparecieron 3 familias que se iban del país, jóvenes, simplemente porque no son viables. Tengo un vecino en mi casa que está ya debiendo irse a Alemania y el hermano a Estados Unidos. Y eso se multiplica de manera exponencial. No hay un muchacho o una chica joven que esté preparado y tenga deseos de superación y de mejoramiento en su calidad de vida, que vea en la Argentina una solución. Y esto es porque no hay en verdad un proyecto de país, que simplemente tendrían que aplicar las pautas de la Constitución Nacional. Es cierto. Ahí me avisan que me queda un minuto, Jorge, y te quería hacer una pregunta porque aparece primero en las encuestas de imagen Horacio Rodríguez Larreta, por lo cual uno diría, bueno, muy bien, es el candidato natural que la gente por imagen tiene en Juntos por el Cambio, pero viste que a veces alguien tiene muy buena imagen, pero cuando llega el momento de votarlo, por algo no lo vota la gente, por falta de liderazgo o por lo que sea. ¿Cómo ves vos la situación hoy de este hombre en la política argentina? Lo veo bien porque es un hombre ágil, es un hombre conocedor, es un hombre incluso que ha sabido moverse con tino, incluso con respeto de los ataques que está recibiendo de manera devastadora, y me parece que puede ser una de las personas interesantes para que pueda acceder a la vale decir, estamos hablando de la presidencia de la nación, a la presidencia de la nación. Vale decir, si vos me decís blanco sobre negro cuáles son los actores que están en juego y que compiten, uno de ellos es Rodríguez Larreta, no me cabe ninguna duda que Rodríguez Larreta en Laro no tiene ningún anclaje e incluso da toda la imagen de que si Macri tratara de marcarle el piso lo haría a un lado. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, hasta el próximo encuentro. Gracias a vos, Rubén. Fuerte abrazo.